Primeramente, buenas noches a todos. Gracias por su tiempo de venir a escuchar la presentación. Lo que les voy a hablar ahora va a ser una investigación acerca de los costos de perforación de pozos en la industria de los hidrocarburos. Bueno, como temario, tenemos 10 puntos lo que conlleva la presentación. Vamos a hablar un poquito de la introducción, los objetivos generales, objetivos específicos, la hipótesis, los factores explicativos, la metodología que aplicamos, la importancia de la investigación, la distribución de frecuencia del modelo, el modelo lineal y la conclusión. Bueno, empezamos con la introducción. Algo importante de mencionar es que los costos de la perforación de la industria petrolera son de conocimiento público, lo cual nos permite poder construir una base de datos muy sólida. Adicionalmente, algo importante de mencionar es que en Bolivia los costos de perforación llegan a los 80 millones de dólares. Como verán ustedes, no son costos relativamente bajos, ¿no? Pero sin embargo, en la zona de Boomerang, lo que está enfocado esta investigación, la perforación de los pozos no sobrepasan los 15 millones de dólares. Bueno, como objetivo general de esta investigación es identificar los factores explicativos de los costos de perforación de los pozos petroleros. Ese es nuestro objetivo general de esta investigación. Los objetivos específicos, primeramente queremos construir una tipología de los factores explicativos, entre los cuales se encuentra la empresa operadora, el tipo de contrato, bloque o área, que algunas empresas le llaman, las formaciones geológicas y el tipo de hidrocarburo. Más adelante ya le voy a ir mostrando qué significa cada una de estas variables. Como segundo objetivo específico es realizar la caracterización de los costos de perforación, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? El objetivo específico final que tenemos planteado es proponer y aplicar una metodología de evaluación de impacto de los factores explicativos sobre las variaciones de los costos de perforación, por supuesto en la zona de Boomerang que ya les había comentado. ¿Cuál es la hipótesis de esta investigación? La hipótesis es que la variación de los costos de perforación depende primeramente de la empresa operadora, la formación geológica y el tipo de hidrocarburos. Estos son los tres variables que dependen de los costos de perforación. Bueno, para hacerlo un poquito más gráfico, los factores explicativos los represento acá. Las empresas operadoras son aquellas empresas que se encuentran actualmente trabajando o trabajaron en Bolivia. Por ejemplo, Repsol, YPF, Petrobras, YPFB, el propio YPFB, YPFB Andina como subsidiaria, YPFB Chaco y otros. La formación geológica son las formaciones que encontramos en el subsuelo. Bueno, se caracterizan básicamente por las edades de depositación que se encuentran. Hay formaciones más profundas que por supuesto son de edades más antiguas y las formaciones más someras que son de edad relativamente joven. Y el tipo de hidrocarburos es gas o petróleo o líquido o gas, que es lo que realmente en la industria de los hidrocarburos es lo que tratamos de encontrar. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es un poquito la metodología que se aplicó en esta investigación. Es importante mencionar que primero se tiene una base de 112 datos con una serie de tiempo de 1960 al 2016. Es una base de datos bien robusta, como ya lo había mencionado, con datos confiables. Bueno, en la metodología primero se estudiará la estacionalidad de la serie. 2, se identificarán los coeficientes de impacto del modelo lineal. Y finalmente se estudiará las características del valor esperado. ¿Cuál es la importancia de esta investigación que estamos llevando a cabo? Primero, que los resultados que vamos a obtener van a ser importantes para la región y para el país.
mismo que ayudarán a la política económica independiente y la política de inversión del sector. Ustedes verán que hoy en día, incluso el tema del COVID ha afectado a las políticas económicas del sector, ¿no? Donde se han desacelerado las inversiones. Entonces, lo que tratamos es de impulsar esa política de inversión para que las operadoras puedan animarse a perforar. Bueno, ya entrando un poquito en lo que es las distribuciones, vemos que dentro de las variables que tenemos, los pozos perforados según la empresa, vemos que YPFB en la zona de Boomerang tiene la mayor cantidad de pozos perforados, representando con el 47%. Tenemos YPF Andina con el 15%, Repsol o Maxus 12%, YPF Chaco 11%. En otros, involucra a varias empresas con menor tamaño, menor cantidad de pozos perforados, como decir Repsol, Philip en su momento, con 15%. La distribución de frecuencia, considerando el tipo de pozo, vemos que el 94% estamos considerando como pozos de exploración y el 6% como pozos de explotación. Los pozos, según los años de perforación, vemos que la mayor cantidad de pozos perforados son de 1983 a 1999. Eso es algo importante, lo que ya les mencioné anteriormente, que si ustedes fijan en los últimos años, la perforación de pozos ha sido completamente desacelerada, y eso nos lleva a pensar que algo no está funcionando en las políticas de inversión, ¿no? O el riesgo es muy alto para las empresas operadoras. ¿Cuál ha sido el resultado de la perforación? Acompañando lo que estábamos mencionando anteriormente, vemos que la frecuencia de los resultados negativos, en este caso es 32% y positivo 68%. ¿Cuál es el costo de perforación que tenemos en la zona de Boomerang? Vemos que el mayor porcentaje se encuentra de 2 a 4 millones de dólares. Como ustedes recordarán, hace un momento dije de que oscilaban hasta no mayor de 15 millones de dólares, pero vemos que como fueron perforados en los años 99, el costo de perforación máximo llegaba a 4.1 millones de dólares. Bueno, ya entrando a lo que es el modelo en sí, lo primero que quiero mencionar es que se elaboró una prueba de raíz unitaria para determinar, bueno, las variables, si son estacionarias o no son estacionarias. Y bueno, vemos que en la variable P6, que es el año del trabajo, la de perforación, fue no estacionaria, lo cual desembocó en que podamos hacer un rezago de esta variable, que en realidad es la diferencia que existe, es la primera diferencia de los años, por ejemplo, entre el 2016 y 2015. Bueno, aquí vemos la ecuación que tenemos para el modelo, considerando las diferentes variables, como es el costo de perforación, operadora, el año de perforación, la formación geológica, el tipo de hidrocarburo. Bueno, acá ya teniendo los resultados de la regresión, algo importante que es mencionar, se hizo una prueba de hipótesis considerando un coeficiente igual a 0 y una hipótesis de coeficiente adicional de coeficiente diferente de 0. Como ustedes pueden ver, el estadístico es 6.69, un valor alto, con una probabilidad prácticamente nula, lo cual nos quiere indicar de que estamos diciendo que estamos rechazando la probabilidad nula, ¿no? Que es diferente de 0. La idea de esto es que buscando los coeficientes que sean mayores a 0 con una probabilidad baja, y aquellos valores que no tenemos esa condicionante lo hemos ido eliminando para que tener un modelo de regresión más confiable, ¿no? Bueno, para no poder interpretar todos estos resultados, se ha tratado de hacer un
una técnica muy buena, que es el valor esperado. En vez de estar explicando cada variable que muestra acá en los resultados de la regresión, lo podemos explicar de mejor manera en esta técnica de valor esperado, donde tenemos básicamente las operadoras, el tipo de hidrocarburo y el tipo de formación, donde claramente aquí ya a primera vista podemos ver que los valores de costo de perforación de andina son bastante elevados con respecto a los otros operadores. Vean ustedes que adicionalmente, si vemos el tipo de hidrocarburo, en este caso condensado con respecto a gas, vemos que los costos son también mayores, y uno pensaría inicialmente al revés, ¿no? Pensaría que los costos cuando son de tipo de gaseoso podría ser más bajo que los tipos líquidos, pero en este modelo y con los datos vemos que es al revés. Adicionalmente, otra cosa que llamó bastante la atención de esta investigación es, primeramente, que la formación en Cajones es más joven que la formación Roboré. Entonces, vemos, uno pensaría que los costos serían más bajos, pero sin embargo el modelo nos está mostrando que la formación Cajones tiene costos relativamente más altos que la formación Roboré. Esto se necesita hacer un análisis. ¿Cuál sería el motivo? Puede ser por las características propias de la formación, qué sé yo, la incertidumbre que existe. Hay que hacer un tipo de análisis, pero ya el modelo nos está mostrando algo importante de lo que son los resultados. Bueno, hablando ya un poquito de la bondad de ajuste del modelo, primero hay que mencionar que el coeficiente de determinación es 0.39, como ustedes lo ven, y el coeficiente de determinación ajustado es 0.32. Esa pequeña diferencia o esa diferencia de 7% básicamente es a raíz de que, como les mencioné, hemos tenido que implementar algunos modelos para corregir algunas variables, y como la base de datos era bien amplia, existe ese error. Interpretando esto, el coeficiente de determinación, vemos que el 39% significa que la variación de costo es explicado con el 39% de las variables. Viendo o comparando con otros es realmente bastante alto, porque ya sea en libros o en teoría más avanzada, el coeficiente de determinación llega al 70%, pero con 39 nosotros estamos satisfechos, es un buen número. Y además tenemos el dato de Darwin-Watson, que es 1.98, que es importante también mencionar que no es, a diferencia del coeficiente de determinación, que siempre uno trata de llegar al 100%, que es por decir, un faro a donde quiere llegar. En Darwin-Watson no sucede eso, ¿no? No es que uno trata de llegar al 2, ¿no? Simplemente cuando ve los datos, verifica si está por debajo del 2, y eso nos hace ver que nuestro modelo está funcionando, ¿no? Aquí le trato de mostrar los costos observados contra los costos estimados, donde básicamente vemos que hay una buena correlación. Bueno, algo importante de decir de las conclusiones que ya lo fui mencionando. Primero, que de la comparación de los costos, la empresa YPF Andina tiene los costos más elevados con diferencia a los otros operadores, independiente del tipo de reservorio y de tipo de formación, simplemente hablando del costo que tiene la perforación de YPF Andina. Adicionalmente, se tiene que los costos de la formación Cajones, que es más joven, superan sistemáticamente a los costos de la formación Roboré. Eso es algo importante que en un futuro se necesita explicar, como ya le dije, cuál es la situación. Y finalmente, cuando se entra en la línea de comparación, que es los costos de perforación según el tipo de reservorio, vemos que el condensado supera los costos de los reservorios de gas, ¿no? Eso para nuestra investigación, esos 3 puntos son importantes, donde se sustentan los resultados, ¿no? Bueno,
Gracias por su atención.